Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, porque Nuestra Voz son todas las voces. Y cuando decimos todas las voces, hoy lo vamos a tener a Julián Libonati, ¿sí? Que es politólogo, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Y vamos a preguntarle a Julián Libonati esto que pasó con las vacunas, ¿cuánto afecta en el termómetro? En la sensación térmica también. El termómetro, la temperatura, la sensación térmica. ¿Qué es lo que siente la gente? Obviamente que cuando Julián viene acá a piso y nos cuenta una encuesta, esa encuesta es el pasado. Y de pronto día a día van ocurriendo cosas nuevas. Pero todo esto acá lo vamos a plantear en Nuestra Voz. Después de Julián vamos a hacer el sorteo, porque todas las semanas participan todos ustedes a nuestras redes sociales. Por ejemplo, la página, el fanpage de la Fundación Atilra, a ver si lo tenemos ahí. También todos ustedes pueden participar, ¿saben de qué? De mi Instagram, @idoyagaperiodista. Y ahí, ¿qué tenemos? Si tenemos las imágenes del sorteo para todos aquellos que se comunican con nosotros. Tenemos una camiseta de fútbol, una mochila y una jarra térmica. Acá tenemos, lo estamos viendo en imagen. @idoyagaperiodista, o también lo pueden hacer en la fanpage de Fundación Atilra. Realmente todas las semanas muchísima gente se está inscribiendo para participar del sorteo. Y ahora sí, lo presentamos a Julián Libonati. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Bueno, el escenario es complejo, es dinámico, va variando el termómetro, o sea, tenemos la temperatura y la sensación térmica. Antes de escuchar tu informe, tu estudio, tu trabajo de campo, uno va monitoreando que la sensación térmica fue cambiando. Vamos a ver qué dice la temperatura de lo que vos vas midiendo. ¿Y por qué digo va cambiando? Cuando fue lo de Ginés González García, provocó una gran conmoción, ¿no? Ya me estás respondiendo con los datos en instantes. Pero no obstante, seguro que esto que ocurrió hace 2 días, que fue los jubilados haciendo fila en la rural, en la cancha de San Lorenzo y demás, que fue castigado por todos los medios, no por aquellos medios que no coinciden con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también va generando este proceso de marchas y contramarchas con respecto a la vacuna. Pero bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando en materia de opinión pública con lo que ocurrió con la renuncia del ministro Ginés González García. Bueno, va muy en sintonía con lo que estás mencionando, está todo concatenado. La primera pregunta es, ¿tuvo efectos en la opinión pública el caso vacunas? Y ahí la respuesta es sí y no. A ver, sí y no, ya me está, a ver si me tomo acá la cámara. Sí y no, ¿eh? Ya me estás dejando a ver cuándo sí y cuándo no, o bajo qué contexto sí o bajo qué contexto no. La pregunta es, a partir del caso vacunas, ¿hay una mayor proporción de argentinos o una mayor proporción del electorado que ahora rechaza al gobierno nacional? O sea, a partir del caso vacunas decidieron dejar de apoyar al gobierno nacional, y la respuesta ante esa pregunta es no. Nosotros en los estudios que realizamos sistemáticamente no detectamos ningún mayor crecimiento de la imagen o de la valoración negativa del gobierno nacional. Se mantiene en sintonía con los valores o los volúmenes de aprobación y rechazo que veníamos viendo semanas previas al caso vacunas, en torno al 35% de aceptación, 60% de rechazo y el resto no sabe. En esa variable no vemos cambios significativos. ¿Qué significa esto? Que no hay mayor cantidad de gente que ahora rechace al gobierno nacional a partir del caso de vacunas. Sí notamos un cambio sustancial respecto del universo que antes estaba rechazando al gobierno nacional. ¿En qué sentido? Un cambio de universo, ¿qué significa? En ese mismo universo que antes del caso vacunas, ese 65% que rechazaba al gobierno nacional, notamos un cambio de sensibilidad, y un cambio de sensibilidad en el sentido de que están mucho más enojados. En términos políticos, mucho más radicalizados. Ese universo de gente, de población, de electorado, que antes del caso vacuna ya rechazaba al gobierno nacional por otros motivos, a partir del caso vacuna se radicalizaron. Bien, ahora vamos a este tema. Cuando vos das esos números, siempre cuando uno está en gestión, cae la imagen, ¿es correcto eso? Sí, es cierto eso. Con todos los presidentes, desde Raúl Alfonsín hasta acá, siempre ocurrió lo mismo. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahora, este tema de cambio de la imagen, la bronca y demás, ¿se plasma después en la intención de voto, a favor o en contra? ¿Se plasma en
lo negativo se plasma en decir, bueno, no queda otra que, por ejemplo, la opción A o la opción B? Bueno, en gran parte se plasma. Y te doy un dato, del 48% de argentinos que votaron al gobierno nacional, a Fernández, en el 2019, hoy de ese 48%, un tercio rechaza la gestión del gobierno nacional. Y la mitad de ese tercio, cuando vos le preguntás intención de voto, votarían o por Juntos por el Cambio o por Avanza, Libertad y Despertar. Así que en términos electorales, esta erosión en la gestión tiene efectos claros. Una parte sustancial de esos votantes del 2019 hoy se decantarían por otras opciones. Ahora, no tiene pregunta que te hago. Estamos, yo diría, los datos que me estás dando es recopilando el mes de febrero. Exactamente. Hasta febrero, ¿sí? ¿No tenemos también en nuestro país una alta volatilidad donde mes a mes esto puede ir cambiando para arriba o para abajo? Yo recuerdo, te sentaste acá y nos dijiste la imagen del presidente arriba del 80%. Entonces quiero repreguntarte de acá a las elecciones. Escenario electoral. Obviamente, ¿hay alta volatilidad en el pensamiento del votante argentino? En una parte sustancial del electorado, el voto se decide una semana antes de las elecciones. Así o sea, o queremos decir que hoy la sensación térmica es, muchachos, den señales buenas porque si no, nos vamos con el voto para otro lado. Exactamente. Mi impresión es que los estrategas del gobierno, la parte que se dedica al desarrollo de la comunicación, no están detectando, o por lo menos no creen estos volúmenes de información. La representación es que en el momento electoral, cuando se ponga en juego o Macri o Alberto, Vos decís Macri, pero Macri va a aparecer porque bueno, hay muchas internas en Juntos por el Cambio. La intención, me imagino, del gobierno nacional es plebiscitar su gobierno como oposición a la figura de Macri. Hay un problema adicional, que últimamente venimos registrando un crecimiento en la imagen de Mauricio Macri. Paulatinamente, mes a mes, la intención de voto... ¿Pero qué pasa? ¿Se olvida la gente? Yo creo que la gente, o hay una fracción del electorado que está muy desencantado con el actual gobierno y busca en lo que tiene a mano. Lo que tiene a mano y lo que se oponga o que funcione como anverso de lo que hoy está rechazando. A ver, te hago un siguiente comentario. Escenario, después viene, vamos a cenar el escenario optimista, después viene el medio y después termina el pesimista. Estamos empezando el año. Entonces, escenario optimista. Que los salarios le ganan a la inflación. Se está aprobando el tema de impuesto a las ganancias, el trabajador asalariado, la clase media, media competitiva, que hasta 150.000 pesos no va a pagar impuesto a las ganancias. El posible acuerdo o no, o diferimiento con el Fondo Monetario Internacional. La liquidación de los exportadores. Tratar de que la premisa de la desaceleración de la inflación se le dé al gobierno nacional. ¿Puede cambiar el amperímetro? Bueno, ahí diste en la tecla. Y diste en la tecla porque el principal driver de voto, el principal motivo o elemento que activa el voto es el bolsillo. Y eso está consolidado tanto en la experiencia del país como en un número importante de estudios. Si el gobierno pudiera generar un escenario en donde los salarios le ganen a la inflación, claramente su electorado va a tener argumentos de voto. Ese 48% que lo acompañó en 2019, ahora va a tener un nuevo argumento para votar o inclinarse electoralmente por el gobierno. Hoy una fracción de ese 48% no está teniendo argumentos para volver a votar a la opción del Frente de Todos. Ahora te voy a un tema de la comunicación. Yo veo, a ver, ¿cómo ves vos que está enfocando el gobierno para simplificar? Nunca es así. Pero dividimos al electorado en 3 tercios. El fanático del peronismo, kirchnerismo, cristianismo. El fanático o el antiperonista, ¿sí? Que puede ser acérrimo o no. Y el electorado que de pronto no consume tantos programas políticos, por eso MasterChef es el que más rating tiene, se divierte con eso y que consume información que instalan los medios de comunicación, pero que no está tan altamente politizada, ¿no? Y vos nos ves que de los dos lados le están comunicando cada uno sus núcleos duros, que el gobierno le comunica al núcleo duro que apoya al gobierno, que la oposición le comunica al núcleo duro que acompaña a la oposición, obviamente que estar mirando el partido afuera es más fácil que jugar el partido. Entonces, ¿no ves que hay un error
de ambos lados que no le están comunicando ese tercio que en su momento le dio el triunfo a Macri o que le dio el triunfo a Alberto Fernández? Es cierto lo que decís y también es cierto que en los últimos estudios, en los últimos meses, estamos detectando que ese tercio fluctuante, no es necesariamente un tercio, pero esa fracción fluctuante hoy está, entre comillas, comprando o adhiriendo al núcleo duro o a la discursividad del núcleo duro de la oposición al gobierno nacional. Ahí radica el principal problema del gobierno. Ese tercio, esa fracción fluctuante, hoy está más susceptible a escuchar al núcleo duro de su oposición que a la propia versión del gobierno. Perfecto. Julián, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, acá. Gustavo, a vos. La consultora, para que vean todos los informes, 3.0. En 3.0, el Twitter, bien, perfecto. Facebook, tenemos todo. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a un pequeño corte. Quédate que vas a participar vos acá en vivo de los sorteos que hacemos todas las semanas en Nuestra Voz y tenemos la última parte del programa, una entrevista con Claudio Lozano. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Y ahora sí, estamos en comunicación multimedial con un director del Banco Nación y yo le voy a apelar a todos ustedes, si recuerdan, cuando dijo acá se debe investigar la deuda espuria. Antes de ser funcionario ya lo había dicho en este programa y me refiero a Claudio Lozano. Claudio, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, Claudio, hicimos el adelanto, vos lo habías adelantado, escuchamos el discurso del presidente de la Nación y dijo, bueno, el tema de la deuda es un tema de Estado y va a haber una denuncia. Contanos un poco cuáles son los argumentos que le dan verosimilitud a la denuncia. Bueno, la verdad es que el presidente recupera en su planteo la denuncia penal que hicimos nosotros en noviembre del año 2019. Nosotros en aquel año hicimos dos denuncias, una en agosto y otra en noviembre, ambas dos cuestionando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y los cuestionamientos tenían que ver con identificar dos delitos, por decirlo de alguna manera, que son los que efectivamente hay que investigar y que hay que identificar las responsabilidades. El primer delito tiene que ver con que no se han cumplido ninguna de las normas y procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales que debía llevar adelante el gobierno de Macri para endeudar al Estado argentino, máxime cuando lo endeudó, en el caso de este acuerdo, por más de 50.000 millones de dólares. Esta es la primera cuestión. ¿Por qué decimos que no se cumplimentaron las normas y procedimientos administrativos y jurídicos? Bueno, en realidad, digamos, teóricamente cualquier trámite de esta naturaleza, más todavía, debe implicar la apertura de un expediente administrativo por parte del Estado. Bueno, claro. En realidad el expediente administrativo del Estado argentino sobre el crédito se abre después de que el crédito fue ya otorgado. Correcto. Es decir, no hubo previo a eso ningún tipo de dictamen, ni del Ministerio de Economía, ni del Banco Central, ni de la Procuración del Tesoro. Todos dictámenes que aparte son requeridos por las normas de la Ley de Administración Financiera y que no existieron. Bien. El otro elemento de carácter constitucional es que la Constitución establece de manera taxativa de que una negociación con el fondo necesita pasar por el Parlamento. La única manera de no pasar es que, por alguna razón, el Parlamento haya delegado esa facultad en el Ejecutivo. El único artículo de la Ley de Administración Financiera que establece esa posibilidad es el artículo 60, en un párrafo en donde se delegan esas facultades, y ese párrafo no está vigente
porque fue cuestionado ese tipo de delegaciones por la Constitución del año 94, y para que rija debe ser prorrogado explícitamente por el Poder Ejecutivo, cosa que el Poder Ejecutivo de aquel momento no hizo. Le tiene que pedir la prórroga al Parlamento Nacional para que el Parlamento le transfiera la posibilidad y la facultad de negociar con el organismo. Por lo tanto, no se cumplieron los procedimientos administrativos y no tenía facultades el gobierno para endeudarnos por, en este caso, por la magnitud de la deuda que efectivamente se tomó. Y el segundo problema, que ya señalamos sobre todo en la segunda de las denuncias que hicimos, es que en realidad el ingreso de capitales por parte del fondo entre junio del año 2018 y septiembre del año 2019, el fondo desembolsa 44.900 millones de dólares. Y en ese periodo, desde que desembolsa el fondo ese dinero, hasta el final del mandato de Macri, se fugan 46.000 millones de dólares. O sea, es lo decir, que trajo, a ver, en síntesis, lo que trajo el fondo se fue en fuga de capitales. Exactamente. O sea, salieron, luego del ingreso de los dólares del fondo, salieron incluso más dólares que los que el fondo ingresó. Pero, a ver, discúlpame, Por lo para el tanto, público, discúlpame, Claudio, obviamente profesional de la economía, pero para el público en general y demás, la situación dada estaba que había que pedir plata prestada para asegurarle a un grupo reducido que puedan sacar la plata al país. ¿Esa sería la lectura? Exactamente, porque en el mismo momento en que se producía esto, la Argentina era sometida a un ajuste brutal, recordarás. Sí. Ese ajuste brutal implicó, por ejemplo, una caída brutal de las importaciones en nuestro país, porque el país prácticamente se paralizó, y eso permitió que la Argentina durante el año 2019 tuviera un saldo comercial en divisas de aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, Claro. que le permitió, con ese saldo, pagar la deuda que tenía que pagar ese año. O sea que, en realidad, nosotros no pedimos deuda para pagar, pedimos deuda para fugar, para garantizar la salida de capitales de actores concretos que habían quedado atrapados en la crisis de la Argentina y que habían ingresado para hacer fuertes ganancias en términos de las tasas de interés que pagaba nuestro país en el marco de la timba financiera que de alguna manera configuró la política económica de Macri. Así que, en este sentido, este segundo punto, que es el ingreso de 44.900 millones de dólares y la salida de divisas prácticamente en un nivel similar, en realidad involucra y pone en debate el tema de la administración fraudulenta de los recursos públicos. Y en este marco, la investigación lo que debe hacer es, por un lado, pasar en limpio quiénes fueron los bancos que actuaron colocando deuda de la Argentina en el mercado internacional. ¿No se sabe ¿Se sabe al día de hoy los bancos que actuaron? Sí. Sí, por supuesto, todo eso. Pero vos estás en el cómo actuaron. Primero se sabe quiénes son porque son contratados por el por el Estado Nacional y reciben una comisión por hacer eso. Totalmente. Entonces, el volumen de la comisión. Al mismo tiempo, en muchos de los bonos emitidos, esos bonos se emitieron muchas veces por debajo del valor que el bono tenía para luego ser colocados en el mercado por encima del valor al cual los terminan recibiendo los propios bancos. Con lo cual, además de la comisión que cobran, terminan realizando un fangote de plata por esa intermediación. Por la tenencia. ¿Cómo? Por la tenencia, digo. Exactamente. Lo que eso... esos bancos obviamente interactuaron con funcionarios de la Secretaría de Financiamiento, del Ministerio de Economía, del Banco Central. Hay que ver estos funcionarios en su currículum qué historial tienen, porque muchos de ellos vamos a encontrar que casualmente antes de ser funcionarios del Estado argentino tuvieron que ver con estos propios bancos, ocuparon lugares de relevancia dentro de los mismos. Y por otro lado, lo que hay que mirar, además de los funcionarios y de los bancos que emitieron deuda, es quiénes sacaron esos dólares. Esto también está hoy documentado.
La información está disponible por parte del Banco Central y estos elementos van a permitir establecer responsabilidades políticas, penales, y aparte ver quiénes pudieron hacer del tema del endeudamiento, de un endeudamiento realmente muy significativo para todos los argentinos, porque está poniendo en cuestión la posibilidad o no de la recuperación de la economía argentina, Sí. hicieron de esto un interesante negocio. Me parece que en esto le va a permitir al gobierno, en algunos casos, trazar una línea que termine con la impunidad, es decir, que de alguna manera terminemos con funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador y que están en capacidad de endeudarnos sin rendir cuenta nunca de nada. En segundo lugar, estos funcionarios también van a tener que responder con sanciones de tipo patrimonial, van a tener que responder con su propio patrimonio, porque acá hay un dato muy novedoso, es la primera vez en la historia del endeudamiento argentino que es el propio Estado, con el presidente al frente, que está planteando accionar judicialmente para evaluar las responsabilidades de quienes llevaron adelante el endeudamiento. Nunca pasó esto. Pueden haber existido denuncias como las que presentamos nosotros, que son denuncias presentadas por un particular, pero que el propio Estado evalúe el daño Sea que el le demandante. produjo digamos, esto es una novedad histórica en la Argentina que creo que puede dar como resultado algo distinto, que es que por primera vez en este tema se haga justicia. Claudio, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Sabes qué, Claudio? Para otro programa me quedan temas pendientes. Me queda pendiente Vicentín, que vos trabajaste mucho en ese tema, pero sabés cómo son los tiempos de la televisión, así que próximamente nos comunicaremos. Cómo no, cuando vos quieras, a disposición. Bueno, y ahora sí, vamos un pequeño corte, quédate con nosotros, acá en Nuestra Voz. Bueno, ustedes vieron, Nuestra Voz son todas las voces. Y en el programa del día de hoy hubo dos voces diferentes. Un analista político que siempre lo tenemos acá, porque trabaja para todos los partidos, para Juntos por el Cambio, para el Frente de Todos. Es convocado, inclusive fue convocado en Bolivia, que anticipó el resultado de las elecciones. Obviamente las consultoras se equivocan también, pero vimos una voz en la cual ustedes están viendo que la situación del gobierno, la vacuna, en este momento muestra de alguna manera una disconformidad en una parte de sus votantes. Y por otro lado, otra de las caras de la moneda, lo que dijo Claudio Lozano, lo que han hecho con la deuda, cómo rifaron 45.000 millones de dólares, cómo salió del país y la denuncia que va a fomentar el gobierno nacional, que va a ser actor de esa denuncia el gobierno y no un particular. Un pequeño corte, quédate acá que ya vamos con el sorteo.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy, pero como todos los jueves hacemos los sorteos porque vos nos pasás todos tus datos a través de las redes sociales. A ver, tenemos ahí las imágenes de qué es lo que vamos a sortear en todos los programas que sorteamos en este momento, acá en Nuestra Voz en Vivo. Una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Completás todos los datos, @sorteo Nuestra Voz, la fanpage de la Fundación Atilra y @Idoyaga Periodista. Dejás todos tus datos y con todos tus datos participás en el sorteo. En esta urna está todo, ¿sí? Y voy a sortearlo yo. Hoy no nos acompaña Paula, pero ya estoy sacando el ganador. Estoy sacando bien al fondo, ¿eh? Y al fondo significa que esto se mezcla permanentemente. A ver. Y el ganador del día de hoy es López Cristian David. Su documento termina con 920 de Villanueva, Córdoba. Vamos, Córdoba, de todos los lugares del país están participando del sorteo. López Cristian David, felicitaciones y la gente de Atilra se va a estar comunicando contigo. Tenemos que agradecer, señores, la pilcha. A ver, este saco, esta camisa de sastrería Windsor, señores, tienen todos los moldes para todo tipo de cuerpo. Es impresionante. Sastrerías tradicionales, que quedan muy pocas. Vieron que con la onda de la importación, todo el mundo trae la camisa armada y demás, o te queda bien, o si no, directamente no la compres. Bueno, no, acá Sastrería Windsor tiene todo tipo de camisas, todo tipo de sacos para vos, a tu medida, como son las sastrerías y la histórica trayectoria que tienen los especialistas en este tipo de ropa. Y nos vemos la semana que viene acá, en Nuestra Voz. Pero ¿saben qué? No se olviden, día sábado tenemos Nuestra Voz, esta emisión especial a las 23:30 horas, donde va a haber música y poesía. No te lo pierdas el sábado y nos vemos el próximo jueves.